La criada, aterrada, irrumpió en la oficina persiguiendo a un cachorro que se le había escapado. Los guardaespaldas ya tenían la mano en el arma. Ella los ignoró por completo, le arrancó de la boca al cachorro un documento confidencial, resbaló, y terminó cayendo directamente en la silla del jefe de la mafia. Los lentes de lectura de Dominique Castellano quedaron, sin que nadie supiera cómo, apoyados sobre la nariz de Marin. Marin señaló al cachorro culpable. «Eres imposible». El silencio se tragó la habitación entera. Y entonces, Dominique Castellano echó la cabeza hacia atrás y se rió. Fue la primera vez en 9 años que alguien lo escuchaba reír. Nadie se movió. No se movieron los 2 guardaespaldas junto a la puerta. No se movió el secretario, que abrazaba una tablet contra su pecho como si fuera un escudo. Ni siquiera el cachorro se movió, como si él también entendiera que acababa de pasar algo extraordinario. Marin seguía congelada, sentada en la silla de Dominique Castellano. Los lentes todavía descansaban sobre su nariz. Despacio, se los quitó. «Supongo», dijo, mirando alrededor del salón, «que este es el momento en el que actualizo mi currículum». Uno de los guardaespaldas clavó la mirada en el suelo. La risa de Dominique ya se había apagado, pero en su rostro quedaba algo que nadie había visto en mucho tiempo, la curva más leve de una sonrisa. Marin se puso de pie de un salto y colocó el documento rescatado sobre el escritorio. «Lo siento mucho, señor Castellano». Él lo robó de la bandeja del desayuno, después salió corriendo hacia aquí, y afuera todos me miraban como si entrar a esta oficina fuera a invocar a un demonio. Así que yo. Entraste de todas formas, la voz de Dominique era baja. Eso, de alguna manera, hacía que el momento resultara todavía más intimidante. Marin tragó saliva. El demonio, de pronto, le pareció el problema más pequeño de los dos. Un sonido ahogado escapó desde algún lugar detrás de ella. Los ojos de Dominique se movieron hacia sus hombres de seguridad, y el silencio regresó de inmediato. Después volvió a mirar a Marin. «¿Cómo te llamas?». La pregunta provocó una reacción aún más extraña que la risa anterior. Marin lo notó al instante. «Marin Olay». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, señorita Olay?». «6 días». Dominique dirigió la mirada hacia la puerta. «¿Y nadie te explicó que esta oficina es privada?». «Sí me lo explicaron», admitió ella, mientras las cejas de él se levantaban una y otra vez. El cachorro trotó hasta ahí y se sentó justo encima del zapato de Dominique. Marin lo señaló. «En mi defensa, su criminal es muy persuasivo». Dominique miró al cachorro, y luego volvió a mirar a Marin. «Puedes retirarte». Marin parpadeó. «Eso es todo». Antes de que nadie pudiera responder, Victoria Sloan apareció en la puerta. Postura perfecta, traje oscuro perfecto, expresión de horror perfectamente controlada. «Señor Castellano, le pido disculpas. La señorita Olay es personal temporal. Le aseguro que esta falta será corregida de inmediato». El estómago de Marin se tensó. Ella necesitaba ese trabajo. Después de que la panadería de su familia cerrara, los cobradores de deudas se habían llevado casi todo lo que su familia había construido durante décadas. Este puesto se suponía que le daría unos meses para respirar, ahorrar dinero, y decidir qué haría después. 6 días no era exactamente el plan de recuperación financiera que ella había imaginado. La mirada de Dominique permaneció fija en Victoria. «¿Qué falta?». Victoria dudó. «Entrar a su oficina privada sin autorización». Dominique bajó la vista hacia el documento, todavía húmedo, sobre su escritorio. «Ella recuperó algo que me pertenece». «Sí, señor, pero...». «Ya ha sido recuperado». Victoria entendió el despido escondido dentro de esa frase. «Por supuesto». Dominique volvió a fijar su atención en Marin. «Puedes retirarte, señorita Olay». Esta vez, Marin sí se fue. En el momento en que la puerta de la oficina se cerró detrás de ella, el pasillo entero pareció exhalar. 3 empleados la miraban como si acabara de sobrevivir a una ejecución. Una criada mayor la tomó del brazo. «¿Te preguntó tu nombre?». Marin frunció el ceño. «Lo sé, yo estaba ahí». Él nunca pregunta. Tal vez está probando algo nuevo.
La mujer pareció genuinamente alarmada por esa posibilidad. Marin miró hacia atrás, hacia la puerta de la oficina. Durante su primera semana ahí, había aprendido que la mansión Castellano funcionaba menos como un hogar y más como una máquina perfectamente calibrada. El desayuno llegaba a horas exactas. Las cortinas se abrían siguiendo una secuencia precisa. Los empleados bajaban la voz cada vez que Dominique entraba a una habitación. Nadie bromeaba acerca de él. Nadie lo interrumpía. Y, al parecer, nadie perseguía cachorros hasta dentro de su oficina. Hasta ahora. Victoria salió al pasillo. Señorita Olay. Marin se dio la vuelta. Vamos a hablar sobre conducta profesional apropiada más tarde. Sí, mamá. Victoria se alejó, sus tacones resonando con fuerza contra el mármol. Dentro de la oficina, Dominique regresó a su escritorio. Su jefe de seguridad esperaba instrucciones. Dominique tomó el documento rescatado. Una pequeña marca de dientes atravesaba una de sus esquinas. Se quedó mirándolo durante varios segundos. Después sus ojos se movieron hacia los lentes de lectura, que Marin había dejado con cuidado junto a su mano. 6 días. Murmuró. El jefe de seguridad no dijo nada. Dominique abrió el archivo. Un momento después, sin levantar la vista, preguntó: «La señorita Olay está asignada al servicio de desayuno de mañana». A las 7 de la mañana siguiente, Marin entró al comedor cargando un servicio de café de plata, y encontró a Dominique ya sentado a la mesa. Estuvo a punto de dar media vuelta. No porque le tuviera miedo, sino porque Victoria había pasado 20 minutos explicándole que otro error demostraría un patrón de inestabilidad profesional. Marin había decidido que eso sonaba caro. Colocó el café de Dominique a su lado. «Buenos días, señor Castellano». «Señorita Olay». Ella se quedó quieta un instante. Él había recordado su nombre. 2 empleados cercanos intercambiaron una mirada. Entonces, una pequeña sombra café salió disparada por debajo de la mesa. Marin cerró los ojos. «No». Dominique bajó el periódico. El cachorro emergió con uno de los trapos de limpieza de Marin colgando triunfalmente de la boca. «Tú y yo ya hablamos de robar, ayer mismo», le susurró ella al perro. El cachorro movió la cola. Dominique tomó un sorbo de café. Sus métodos disciplinarios parecen no ser efectivos. Marin lo miró. «Con todo respeto, señor, él vive con criminales». La habitación se quedó peligrosamente en silencio. Dominique bajó su taza despacio. Marin se dio cuenta de lo que acababa de decir. Me refería al incidente del documento. Por supuesto, había, sin duda, algo sospechosamente cercano a la diversión en los ojos de él. Marin recuperó el trapo y siguió trabajando. Y eso se convirtió en el patrón. No fueron conversaciones dramáticas, ni encuentros prohibidos. Fueron pequeños momentos. 2 mañanas después, Marin estaba cambiando las flores en la biblioteca cuando Dominique entró en medio de una llamada telefónica. «Sí», dijo con frialdad. «Mueve la reunión al jueves. Si Sloan no está de acuerdo, recuérdale de quién es la firma que necesita». Marin de inmediato empezó a recoger sus cosas. Dominique terminó la llamada. «No necesitas irte». Pensé que le gustaban los cuartos vacíos. Su mirada se detuvo en ella. «¿Quién te dijo eso?» «Todos. Todos hablan demasiado». Marin lo pensó un momento. «En su defensa, usted no habla nada». Durante 3 segundos, Dominique simplemente se quedó mirándola. Una esquina de su boca se movió. Marin volvió a acomodar las rosas. Dominique abrió una carpeta. Ninguno de los dos volvió a hablar. Y sin embargo, pasaron 20 minutos antes de que él se fuera. La siguiente tarde, Marin lo encontró de pie en la cocina. Eso, por sí solo, ya era lo suficientemente extraño como para que el cocinero dejara de picar cebolla. Dominique nunca iba a la cocina. Sus comidas siempre viajaban hasta él. Pero al parecer, el cachorro había descubierto a Marin ahí adentro, y se negaba a moverse. Dominique bajó la vista hacia el animal. Ha ignorado 3 órdenes. Marin se limpió la harina de las manos.
Ha intentado pedirle las cosas con amabilidad. Yo no negocio con perros. Probablemente por eso está perdiendo. El cocinero, de repente, se quedó fascinado con una cebolla. Dominique cruzó los brazos. ¿Crees que tú puedes hacerlo mejor? Marin se agachó. Ven aquí, traidor. El cachorro corrió hacia ella de inmediato. Dominique pareció personalmente ofendido. Marin le rascó detrás de las orejas. Responde al cariño. Yo le doy de comer. También lo hace el dispensador automático. Esta vez. Dominique sonrió. Pequeño, breve, pero inconfundible. El cuchillo del cocinero se detuvo en el aire. Marin notó esa reacción, y por fin empezó a entender algo particular sobre la mansión Castellano. Todos observaban a Dominique buscando señales de peligro. Ella había empezado a observarlo buscando señales de vida. Y una vez que empezó a notarlas, ya no pudo dejar de verlas. Le agradeció al cocinero una noche. Le preguntó a un jardinero mayor sobre su muñeca lastimada. Se quedó en el comedor mientras dos empleados discutían tranquilamente sobre un partido de fútbol, en lugar de silenciarlos con su sola presencia. Eran cambios diminutos, casi ridículos. Pero en una casa gobernada por la rutina, esos pequeños cambios se sentían enormes. Marin nunca los mencionó. Ella tenía sus propios problemas. Por las noches, se sentaba en su pequeño cuarto revisando las facturas de la panadería, calculando cuántos meses de trabajo le tomaría saldar la deuda que aún quedaba. Dominique Castellano podía ser fascinante, pero la fascinación no reconstruía una vida. El viernes por la mañana, Marin entró al comedor y se detuvo. El lugar habitual de Dominique estaba vacío. Empezó a poner la mesa de todas formas. El señor Castellano pidió el desayuno en la sala de estar del ala este, le susurró otra criada. Marin asintió. Suena emocionante. También pidió que fueras tú quien lo llevara. Marin levantó la vista. Yo. La criada asintió. 5 minutos después, Marin llevaba la bandeja hacia la sala del ala este. Dominique estaba de pie junto a las ventanas, leyendo. El cachorro dormía cerca de sus zapatos. Marin dejó el café sobre la mesa. Me pidió a mí. Dominique pasó una página. Pedí el desayuno. Al parecer, el desayuno necesita un sistema de entrega muy específico. Sus ojos se levantaron hacia ella. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Después Dominique miró hacia el cachorro dormido. Se porta mejor cuando estás cerca. Marin sonrió. Claro, échele la culpa al perro. Dominique volvió a su lectura, pero Marin lo alcanzó a ver, esa casi sonrisa, otra vez. Y afuera de la puerta, dos empleados de muchos años se miraron entre ellos. Dominique Castellano había cambiado su rutina de desayuno por ella. Marin descubrió la verdad sobre Dominique un domingo por la tarde. Llevaba té fresco al invernadero cuando encontró a Rosa Castellano sentada sola bajo las ventanas altas, con un crucigrama a medio terminar sobre el regazo. Rosa levantó la vista. Tú eres la chica que hizo reír a mi nieto. Marin casi derramó el té. Creo que el cachorro merece parte del crédito. El cachorro lleva aquí 4 meses, Rosa dobló el periódico. Tú llevas aquí 2 semanas. Marin dejó la bandeja sobre la mesa. Entonces tuve una sincronización excelente. Rosa sonrió, pero detrás de esa sonrisa quedaba una tristeza persistente. Yo estaba arriba cuando sucedió. Pensé que había imaginado ese sonido. Algo en su voz hizo que Marin dejara de acomodar las tazas. Rosa miró hacia el jardín. Antes se reía todo el tiempo. A Marin le costaba imaginarlo. No porque Dominique pareciera incapaz de sentido del humor, ya había visto suficientes casi sonrisas como para saber que no era así, sino porque toda la casa parecía construida alrededor de su silencio. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad. Rosa se quedó callada durante varios segundos. Su hermana murió. La expresión de Marin se apagó. Isabella, dijo Rosa. Tenía 24 años. Rosa rozó el borde de su taza sin llegar a levantarla. Ella y Dominique eran muy unidos.
Era una de las pocas personas que podía interrumpir una de sus reuniones y sobrevivir para contarlo. Una sonrisa débil apareció en su rostro. Una vez le cambió todas las corbatas negras del closet por corbatas amarillas, porque decía que se vestía como un empleado de funeraria. Marin sonrió, a pesar de sí misma. ¿Y qué hizo él? Se puso una para ir a cenar. Eso sonaba extrañamente parecido al Dominique que Marin apenas empezaba a descubrir debajo de todo ese control. Entonces la expresión de Rosa cambió. Hace 9 años. Isabella quedó atrapada en un acto de violencia dirigido a personas cercanas al mundo de Dominique. Marin no dijo nada. Murió antes de que él llegara al hospital. Los dedos de Rosa se cerraron alrededor de la taza. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el cristal. Se culpó a sí mismo. Dejó de asistir a las cenas familiares. Dejó de celebrar su cumpleaños. Trabajó sin descanso. Se aseguró de que todos a su alrededor estuvieran protegidos, provistos, vigilados. Rosa miró a Marin. Pero estar vivo y estar viviendo no es lo mismo. Marin pensó en Dominique comiendo solo, en los empleados bajando la voz cuando él entraba, en el desayuno llegando siempre a la misma hora exacta, en una mansión tan hermosa que la fotografiarían para una revista, pero tan silenciosa que la risa sonaba como vidrio rompiéndose. Él la amaba, dijo Marin. Todavía la ama. Los ojos de Rosa brillaron. Por eso nunca le pedí que lo superara. Uno no supera a alguien que ama. Uno aprende a cargar con la ausencia, sin dejar que se convierta en toda su vida. Marin se sentó frente a ella. Y él nunca aprendió. No. Rosa la estudió. Hasta ahora, quizás. Marin de inmediato negó con la cabeza. Señora Castellano, yo no creo. No te estoy pidiendo que lo salves. Las palabras fueron suaves, pero firmes. Marin se relajó. Menos mal, porque yo apenas puedo salvarme a mí misma de varios préstamos de panadería y una tarjeta de crédito con un interés homicida. Rosa se rió. Ahí estás. Pero la sonrisa de Marin se apagó. De todos modos, no sabría cómo arreglar a alguien. Bien, Rosa alcanzó su mano por encima de la mesa y la tocó. Las personas no son muebles rotos. Esa frase se quedó con Marin. Esa misma noche, entró a la biblioteca a recoger una taza de café vacía, y encontró a Dominique de pie junto a la chimenea. Normalmente ella habría hecho algún comentario inofensivo. Esta vez, simplemente fue por la taza. Dominique la observó. ¿Estás callada? Marin lo miró. No se me permite. Sí se te permite. Es inusual. Ella casi sonrió. Tal vez estoy desarrollando profesionalismo. Espero que no. La respuesta los sorprendió a los dos. Por un momento, la expresión de Dominique se suavizó. Entonces Marin notó la fotografía sobre el estante junto a él. Dominique, más joven. A su lado, una mujer joven se reía sosteniendo 2 corbatas amarillas ridículas. Marin entendió de inmediato. No preguntó. No ofreció condolencias. Simplemente tomó la taza de café. En la puerta, se detuvo. Buenas noches, Dominique. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Los ojos de él se levantaron. Marin se preguntó si había cruzado otra línea invisible. Entonces él respondió, en voz baja, buenas noches, Marin. Ella se fue. Dominique se quedó junto a la fotografía. Por primera vez en 9 años, alguien había mirado la parte más dolorosa de su vida sin miedo, sin lástima, y sin intentar arreglarla. Y de alguna manera, eso lo inquietó más de lo que cualquiera de las otras 2 reacciones lo habría hecho. Victoria notó los cambios antes de que Marin entendiera que importaban. El desayuno de Dominique se había movido de lugar 2 veces en una semana. Él había entrado a la cocina por voluntad propia. Se había quedado en la biblioteca mientras Marin trabajaba. Y, 3 mañanas después de la conversación entre Marin y Rosa, Victoria vio a Dominique cruzar el vestíbulo principal, escuchar a Marin riéndose con uno de los jardineros, y bajar el ritmo de sus pasos. Solo un poco. Pero Victoria lo notaba todo. Para el mediodía, Marin fue llamada a la oficina del personal.
Victoria estaba sentada detrás de un escritorio impecable. Cierra la puerta. Marin obedeció. Hice algo mal. Victoria entrelazó las manos. Te has vuelto inusualmente cómoda con el señor Castellano. Marin esperó. Al parecer había más. Bromeas con él. Le hablas de manera informal. Alientas interrupciones a su rutina. No creo que el cachorro reconozca mi autoridad sobre su horario. Esto no tiene gracia. La sonrisa de Marin desapareció. Victoria se recostó en su silla. Los hombres en la posición del señor Castellano atraen a personas que confunden la atención con una oportunidad. Marin lo entendió entonces, y le dolió más de lo que había esperado. Cree que estoy tratando de sacar algo de él. Creo que sabes exactamente lo que estás haciendo. Marin la miró fijamente. 6 meses antes, ella había tenido una panadería junto a su familia. Había trabajado antes del amanecer, había cuadrado cuentas después de la medianoche, había negociado con proveedores, limpiado hornos, decorado pasteles de boda, y sonreído a los clientes mientras se preguntaba si la electricidad seguiría encendida el mes siguiente. Ahora limpiaba la mansión de otra persona porque el trabajo honesto era mejor que fingir que la deuda desaparecería sola. Podía tolerar que la llamaran torpe. Poco profesional, tal vez. Pero calculadora, no. No, dijo Marin, en voz baja. No lo soy. La expresión de Victoria se endureció. Entonces recuerda por qué estás aquí. Marin se fue sin responder. Para el anochecer, el ambiente ya había cambiado. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba a la lavandería. Un mayordomo, que normalmente le guardaba café, de pronto recordó que tenía algo urgente que hacer en otro lugar. Nadie la insultó directamente. Eso, de alguna manera, lo hacía todavía peor. Los rumores no necesitan evidencia cuando el miedo está dispuesto a cargarlos. Marin podría haber confrontado a Victoria. En cambio, trabajó. Ayudó al cocinero a terminar el postre cuando un ayudante llamó enfermo. Cargó toallas limpias hasta el segundo piso. Cubrió los turnos de una criada más joven para que la mujer pudiera llamar a su madre enferma. Se rió menos. Dominique lo notó. A la mañana siguiente, en el desayuno, Marin le sirvió el café. Gracias. De nada, señor Castellano. Los ojos de él se levantaron. Señor Castellano. No Dominique. Ella se dio la vuelta. Marin. Se detuvo. ¿Pasa algo? No. Esa respuesta salió demasiado rápido. He estado practicando la eficiencia. Normalmente ella habría sonreído. Esta vez no lo hizo. Dominique la estudió, pero 3 empleados estaban cerca, observando sin parecer que observaban. Marin sintió el peso de esa atención. Será todo, señor. La expresión de él cambió, apenas de manera perceptible. Sí. Ella se fue. Esa misma tarde, Dominique encontró a su jefe de seguridad cerca de la escalera oeste. Pasó algo con la señorita Olay. El hombre dudó. Dominique rara vez hacía preguntas sin ya conocer la mitad de la respuesta. Ha habido comentarios entre el personal. ¿Qué tipo de comentarios? Que ella ha alentado mi atención. El rostro de Dominique se quedó inmóvil. Alentado. Sí, señor. ¿Quién empezó esto? Otra duda. Fue la señorita Sloan. No estoy preguntando para castigar a la mitad de la casa. Esa respuesta sorprendió al hombre. Dominique miró hacia el pasillo por donde Marin había desaparecido esa mañana. Durante años, sus empleados habían aprendido a temer su atención. Ahora, Marin estaba siendo castigada por otros simplemente por haberla recibido. La idea le sentó muy mal. Esa noche, pasó frente al comedor del personal y vio a Marin a través de la puerta entreabierta. Ayudaba al mismo mayordomo que la había evitado esa mañana a cargar una bandeja pesada. El hombre le dijo algo, a manera de disculpa. Marin se encogió de hombros y sonrió. Sin venganza. Sin actuación. Ningún intento de parecer herida. Dominique siguió caminando. Al final del pasillo,
se detuvo. Durante 9 años había creído que la distancia protegía a las personas. La distancia evitaba el apego. La distancia evitaba la debilidad. La distancia evitaba la pérdida. Pero Marin, de alguna manera, había cruzado esa distancia sin pedir nada a cambio. Y ahora, toda la casa la estaba haciendo pagar por eso. Dominique volvió a mirar hacia el comedor. Por primera vez, entendió que dejar entrar a Marin a su vida no era la única decisión con consecuencias. Mantenerla ahí sin proteger su dignidad también tenía las suyas. Dominique no confrontó a Victoria. Hizo algo mucho más notorio. A la mañana siguiente, entró al comedor del personal. La conversación murió al instante. Un tenedor golpeó un plato. Alguien se puso de pie tan rápido que su silla rechinó hacia atrás. Dominique recorrió la mesa larga con la mirada. «Siéntense». Todos se sentaron. Marin estaba de pie junto a la estación de café, sosteniendo un pedazo de tostada. Su expresión sugería que se preguntaba si de alguna manera también había causado esto. Dominique sacó una silla vacía. La silla junto a la de ella. ¿Qué fe? 3 personas alcanzaron la cafetera al mismo tiempo. Marin llegó primero. «Sabe», murmuró mientras le llenaba la taza, «la mayoría de la gente dice buenos días antes de aterrorizar a todo un comedor». Dominique aceptó el café. «Buenos días». La habitación entera se quedó mirando. Marin miró a su alrededor. Vean, crecimiento. Un guardaespaldas tosió disimuladamente en su puño. Dominique lo miró. El hombre de inmediato se concentró en su desayuno, pero Dominique no lo reprendió. Simplemente untó mantequilla en una tostada. Esa mañana se convirtió en la primera de muchas pequeñas rebeliones contra 9 años de silencio. Dominique no se volvió sociable de un día para otro. Seguía dirigiendo sus reuniones con eficiencia brutal. Los empleados seguían enderezándose cuando él entraba a un cuarto. Los ejecutivos seguían descubriendo que su voz más baja significaba, casi siempre, que una discusión acababa de terminar. Pero, en casa, algo había cambiado. Empezó a quedarse a la mesa después de terminar de cenar. Al principio 5 minutos, después 10. Una noche, 2 guardaespaldas discutían sobre si el cachorro entendía mejor las órdenes en italiano o en inglés. Normalmente se habrían callado en el instante en que Dominique entrara. Esta vez, Dominique los escuchó. «Noentiende ninguna de las dos», dijo. Marin levantó la vista desde el otro lado de la mesa. «Entiende perfectamente. Simplemente no respeta la autoridad». Uno de los guardias se rió antes de poder contenerse. Dominique lo miró. Después miró a Marin. «Al parecer, eso es contagioso». El segundo guardia también se rió. En cuestión de segundos, hasta el cocinero sonreía. Rosa observaba desde la cabecera de la mesa, sus ojos sospechosamente brillantes. Marin fingió no darse cuenta. También se negó a llevarse el crédito. Cuando el jardinero le agradeció por cambiar la casa, ella negó con la cabeza. «Yo no cambié a nadie. Tú lo cambiaste a él». No. Al otro lado del patio, Dominique estaba agachado junto al cachorro, quitándole una hoja atorada en el collar. Marin lo observó un momento. Él se está cambiando a sí mismo. Esa distinción le importaba. Dominique no era un proyecto. Ella tampoco lo era. Su deuda de la panadería seguía existiendo. Su futuro seguía siendo incierto. Algunas noches extrañaba tanto el olor del pan antes del amanecer, que casi podía escuchar la vieja batidora de su padre traqueteando en el cuarto de atrás. Dominique también empezó a notar esos momentos silenciosos. Una noche, la encontró sola en la cocina, amasando masa. Todos los demás ya se habían ido. «¿Qué estás haciendo?» Marin miró el reloj. «Cometiendo horneado no autorizado». Él se recargó contra la barra. «Yo soy dueño de esta cocina. Entonces le estoy robando la harina. Debería llamar a seguridad. Ya probaron mis panecillos de canela. No le van a ayudar». Dominique casi sonrió. Después notó su expresión. «Este era tu trabajo, antes de mi familia. La panadería.
¿La extrañas? No era una pregunta. Marin hundió las palmas en la masa. Extraño lo que se sentía, antes de que cada factura se convirtiera en algo que me daba miedo. Dominique podría haberle ofrecido dinero. Para él, esa deuda probablemente no era nada. No lo hizo. Marin lo apreció más de lo que podría haber explicado. En cambio, se remangó la camisa. ¿Qué hago? Ella se quedó mirándolo. ¿Usted? Sí. Usted negocia acuerdos de miles de millones de dólares. Me han informado que esas habilidades no se traducen al pan. ¿Quién te dijo eso? ¿Usted? Hace un momento. Ella se rió, y luego le empujó un tazón. 10 minutos después, harina cubría el frente de la camisa negra de Dominique Castellano. Marin lo miró y fracasó por completo en ocultar su diversión. No digas nada. No iba a hacerlo. Ibas a hacerlo. Iba a preguntar si la intimidación funciona con la levadura. Dominique se rió. No fuerte, no como aquella primera mañana imposible. Esta risa era más fácil, más natural, y eso, de alguna manera, resultaba todavía más importante. Ninguno de los dos notó a Rosa, de pie más allá de la puerta de la cocina. Ella se alejó en silencio antes de que pudieran verla secándose los ojos. Para la semana siguiente, la risa ya no hacía que la mansión se congelara. La gente seguía notándola, pero ya no parecía asustarlos. La casa había empezado a recordar cómo sonaba una vida ordinaria, y Dominique había empezado a encontrar razones para estar donde fuera que Marin estuviera. A veces era el desayuno, a veces la biblioteca, a veces una cocina que había ignorado durante años. Ninguno de los dos mencionaba el patrón. Hasta que, una noche, Marin recibió una llamada sobre un trabajo temporal en otra propiedad. Dominique pasó frente a la sala de estar justo cuando ella decía, sí, mi puesto aquí solo iba a durar unos meses. Él se detuvo. Marin siguió hablando, sin notar su presencia. Todavía no lo he decidido. Dominique siguió caminando antes de que ella lo viera, pero algo frío se instaló bajo sus costillas. Durante semanas había estado pensando en cuánto había cambiado la casa desde que Marin llegó. Nunca había considerado qué pasaría cuando ella se fuera. Por primera vez, lo hizo, y el pensamiento lo perturbó mucho más de lo que debería haberlo hecho. Damián Cross no amenazó a Marin. Apenas sabía que ella existía. Lo que sí sabía era que Dominique Castellano había cambiado. Había evitado 2 confrontaciones innecesarias en 3 meses. Había abandonado una cena privada antes de tiempo para regresar a casa. Y durante una negociación sobre un desarrollo frente al mar, se había negado a dejar que Damián lo provocara hacia una decisión impulsiva. Damián confundió ese control con debilidad, así que aplicó presión donde a los hombres poderosos les duele más: los negocios. Una semana después de que Marin recibiera esa llamada sobre la otra propiedad, Dominique organizó una reunión privada con inversionistas en la mansión. Damián había arreglado que un contratista comprometido obtuviera acceso temporal a través de la empresa de Catherine, para robar documentos relacionados con el acuerdo del desarrollo frente al mar. El plan era simple: entrar, tomar los documentos, salir. Marin lo arruinó por ser observadora. Cruzaba el pasillo de servicio cuando notó a un hombre de pie junto a una oficina restringida, con una carpeta de cuero escondida bajo su chaqueta. Está perdido, le dijo ella. Él se dio la vuelta. La cocina está abajo. Lo sé. Esa fue la respuesta equivocada. La sonrisa de Marin desapareció. Todos los trabajadores temporales legítimos habían pasado la mañana preguntando por direcciones. Este hombre conocía la casa. Ella retrocedió un paso. Los ojos de él se movieron hacia la cámara de seguridad sobre ellos, y después de regreso hacia Marin. No. Ella no gritó. Le lanzó la bandeja que estaba cargando. Los cubiertos se estrellaron contra el mármol. El sonido resonó por todo el pasillo. El hombre la sujetó de la muñeca. Marin le clavó el talón en el pie y giró con la fuerza suficiente como para romper su agarre. ¿Corrió? Él alcanzó a atrapar la manga de su blusa cerca de la escalera. La tela se rasgó. Marin golpeó con la palma el panel de emergencia de seguridad. Una alarma estalló. 30 segundos después,
El pasillo se llenó de guardias armados. Dominique llegó antes de lo que nadie esperaba. El intruso ya estaba de rodillas. Marin estaba de pie contra la pared, respirando con dificultad, con una manga rasgada y una marca roja formándose alrededor de su muñeca. Dominique la vio. Algo en su rostro se volvió terroríficamente inmóvil. ¿Quién la tocó? El jefe de seguridad señaló al hombre. Dominique dio un paso hacia adelante. Marin habló. Dominique. Él se detuvo. No por el prisionero. Por ella. Sus ojos regresaron hacia Marin. ¿Estás herida? Me duele la muñeca. Él cruzó el pasillo de inmediato. Marin levantó su otra mano. Antes de que hagas la cosa dramática de mafia, estoy bien. Un guardia miró hacia otro lado, tal vez para ocultar una reacción. Dominique no sonrió. ¿No estás bien? Dije que me duele la muñeca. No dije que me estoy muriendo. Pudiste haber salido gravemente herida. Y no lo estoy. La mandíbula de él se tensó. Marin suavizó la voz. Mírame. Él lo hizo. Estoy aquí. Esas dos palabras llegaron hasta un lugar que la ira nunca había podido alcanzar. Dominique miró la manga rasgada, y después su rostro. Durante 9 años había construido su vida alrededor de evitar otra pérdida. Más guardias, más cámaras, más control, más distancia. Y sin embargo, de pie en ese pasillo, nada de eso importaba. Había escuchado la alarma, e imaginado llegar demasiado tarde. Otra vez. La idea lo vació por dentro. Dominique se giró hacia su jefe de seguridad. Llamen a la policía. Preserven todo. Averigüen quién autorizó su acceso. El hombre restringido lució sorprendido. Tal vez había esperado sangre. Dominique no le dio ninguna. La implicación de Damián podía manejarse con evidencia, contratos, abogados, y consecuencias que no requerían un cadáver. Después, Dominique miró a Marin. Un médico. Ella suspiró. Es una muñeca. Un médico. Bien, dijo ella, pero si me recetan una amputación, voy a pedir una segunda opinión. Un guardaespaldas soltó un sonido ahogado. Dominique finalmente exhaló. Horas después, tras confirmar el médico que se trataba de un esguince leve, Marin encontró a Dominique solo en la terraza. Había esperado encontrar enojo. En cambio, lo encontró exhausto. No deberías estar aquí afuera, dijo él. Tengo lastimada la muñeca. Mis piernas siguen funcionando perfectamente. Él miró el vendaje. ¿Peleaste con él? Me opuse a que me sujetara. Una casi sonrisa apareció y desapareció. Después Dominique se quedó en silencio. Marin entendió ese silencio. Ya no era frialdad. Era miedo sin ningún lugar a donde ir. No podías haberlo sabido, dijo ella. Debí haberlo sabido. No, Dominique. No puedes hacerte responsable de todo lo malo que pasa a 80 kilómetros a la redonda. Los ojos de él se endurecieron. No entiendes. Entiendo lo suficiente, se acercó un paso. Me protegiste sabiendo que había peligro. Me protegí a mí mismo antes de que tú llegaras. Ambas cosas pueden ser verdad. Dominique se quedó mirándola. Nadie le hablaba así. Nadie le recordaba que proteger no requería poseer. ¿Estás considerando otro trabajo?, dijo él de repente. Marin parpadeó. Así que eso también estaba debajo de todo esto. No lo he decidido. Dominique miró hacia otro lado. Había enfrentado enemigos sin dudar un segundo. Y sin embargo, pedirle a ella que se quedara le resultaba infinitamente más peligroso. Cuando por fin habló, su voz sonó baja. Pensé que la alarma significaba que te iba a perder. A Marin se le cortó la respiración. Dominique volvió a mirarla, y ya ninguno de los dos podía fingir que esto era simple preocupación por una empleada. Durante 3 días, ninguno de los dos volvió a mencionar lo que Dominique había dicho en la terraza. No hacía falta. Algo había cambiado. Marin seguía llevando el café al comedor.
Dominique seguía fingiendo que el cachorro era la razón por la que aparecía a veces en la cocina. Seguían discutiendo sobre si un multimillonario era capaz de operar una tostadora sin ayuda. Pero ahora, cada momento ordinario cargaba con el recuerdo de una frase extraordinaria. Pensé que la alarma significaba que te iba a perder. A la cuarta noche, Marin encontró a Dominique en la biblioteca. Una carpeta descansaba sin abrir sobre su escritorio. Estás mirando fijamente el papeleo, dijo ella. Me han acusado de cosas peores. Ella sonrió. Dominique señaló la silla frente a él. Marin se sentó. Hablé con Victoria hoy, dijo él. La sonrisa de ella se apagó. No te pedí que la despidieras. No lo hice. Marin esperó. Admitió lo que hizo. También admitió por qué. Dominique miró hacia las ventanas oscuras. Creía que esta casa necesitaba orden. En algún momento, confundió el orden con hacer que todos le tuvieran miedo a respirar. Eso me suena familiar. Los ojos de él regresaron a ella. Marin no se arrepintió de haberlo dicho, en absoluto. Dominique casi sonrió. Victoria se va a quedar, pero con límites mucho más estrictos. Se disculpó con el personal. ¿Y conmigo? Lo sé. Marin lo estudió. Pudiste haberla despedido. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque las personas merecen la oportunidad de llegar a ser mejores que su peor decisión. La respuesta la sorprendió. 9 años atrás, quizás Dominique habría respondido diferente. Tal vez, incluso, 3 meses atrás. Marin se recostó en la silla. Cuidado. Eso sonó emocionalmente saludable. Puedo pedirle a seguridad que te saque de aquí. Ahí está. Dominique se rió suavemente. Después la risa se apagó, dejando algo más cálido detrás. Marin. Ella reconoció ese tono. No había ninguna broma escondida debajo. ¿Qué? ¿Te vas a ir? La pregunta era simple. Su respuesta no lo era. Mi contrato temporal termina el próximo mes. Lo sé. Todavía tengo deudas. Eso también lo sé. Ella entrecerró los ojos. Me investigaste. Yo empleo a personas que investigan a todo el mundo. Esa es una respuesta extremadamente propia de un jefe de la mafia. Podría mentirte. Por favor, no lo hagas. Dominique se puso de pie y caminó hacia la chimenea. Podría pagar cada deuda que tienes esta misma noche. La expresión de Marin se tensó. Él lo notó. No lo voy a hacer. Ella se relajó un poco. Bien. Porque sé lo que esa panadería significaba para ti. Pagar la deuda sin que me lo pidieras no te la devolvería. Solo te quitaría otra decisión más. Marin se quedó mirándolo. Este era el hombre al que todos temían. Y sin embargo, de alguna manera, había entendido exactamente lo que ella necesitaba que él no hiciera. Dominique se dio la vuelta hacia ella. No quiero que estés aquí porque necesitas empleo. El corazón de Marin cambió de ritmo. No quiero que estés aquí porque me debes algo. Él hizo una pausa. Quiero que estés aquí porque, cuando no estás, lo noto. Marin no dijo nada. Lo noto cuando el desayuno está en silencio. Lo noto cuando nadie discute conmigo por el perro. Lo noto cuando no has pasado por la biblioteca. Lo noto cuando te ríes en otra parte de la casa, su voz bajó. Y pasé 9 años asegurándome de no notar nada que pudiera lastimarme. Marin se puso de pie despacio. Dominique no se acercó más. Dejó la distancia entre ellos para que fuera ella quien eligiera. Pensé que la parte más feliz de mi vida había terminado hace 9 años, dijo él. Las palabras cayeron en silencio. Sin declaración dramática, sin orden. Solo la verdad. Marin cruzó la distancia. Se detuvo frente a él. Tal vez solo estaba esperando a que alguien tocara la puerta equivocada. Dominique la miró. Eso no fue lo que pasó. No, tú invadiste mi oficina. Estaba realizando una operación de rescate. Robaste mi silla. La ocupé temporalmente.
Usaste mis lentes. Las circunstancias eran caóticas. Dominique se rió. Marin también. Esta vez, nadie se congeló afuera de una puerta. Nadie se preguntó si ese sonido era imposible. Esa risa les pertenecía solo a ellos. Cuando se apagó, Dominique levantó la mano, pero se detuvo antes de tocarla. Marin notó esa pregunta escondida en el gesto. Respondió colocando su mano dentro de la de él. Los dedos de Dominique se cerraron con suavidad alrededor de los suyos. Te amo, dijo Dominique. Los ojos de Marin se suavizaron. ¿Te das cuenta de que voy a seguir discutiendo contigo? Asumí que eso venía incluido. Y estoy reconstruyendo mi propia vida. No te querría de ninguna otra forma. Ella sonrió. Entonces yo también te amo. Dominique se acercó, despacio, dejándole a ella la elección. Marin lo encontró a medio camino. El beso fue suave, breve, y seguro. Cuando se separaron, un golpe resonó afuera de la biblioteca. Se dieron la vuelta. El cachorro estaba parado en la puerta, con los lentes de lectura de Dominique en la boca. Marin lo miró fijamente. Absolutamente no. Dominique empezó a reírse de nuevo, y esta vez, Marin persiguió al cachorro a través de la puerta, con Dominique justo detrás de ella. Un año antes, la mansión había sido construida alrededor del silencio. Ahora, ninguno de los dos podía imaginar llamarle hogar al silencio. Un año después, la mansión Castellano estaba llena de ruido. No un ruido descuidado, ni caótico. Simplemente, vivo. La música se escapaba desde el salón de baile, donde la cena de cumpleaños de Rosa se había convertido en una celebración que involucraba casi a todos los que trabajaban en la propiedad. El cocinero había preparado un pastel enorme. Los guardaespaldas discutían sobre fútbol, otra vez. Alguien le había puesto al cachorro un ridículo moño dorado, que en ese momento intentaba comerse. Y Dominique Castellano se estaba riendo. Marin estaba a su lado, con un elegante vestido azul profundo, observando a Rosa acusar a su nieto de hacer trampa en las cartas. No hice trampa, dijo Dominique. Eres un pésimo mentiroso. Negocio adquisiciones internacionales. Exacto. Profesionalmente. Marin se tapó la sonrisa. Dominique la miró. ¿De qué lado estás? Del lado de la cumpleañera. Qué conveniente. Disfruto sobrevivir las reuniones familiares. Él deslizó un brazo, con suavidad, alrededor de su cintura. Al otro lado del salón, Rosa lo notó. Su sonrisa se suavizó. El año anterior no había borrado, como por arte de magia, cada cosa difícil. Dominique todavía cargaba con Isabella. Algunos aniversarios seguían siendo silenciosos. Algunos recuerdos todavía dolían. Sanar nunca había significado olvidar. Significaba que el dolor ya no controlaba cada habitación en la que él entraba. Marin también había cambiado. Con el dinero que había ahorrado ella misma, junto con un préstamo comercial cuidadosamente negociado, que había insistido en conseguir sin la interferencia de Dominique, había empezado a reconstruir la panadería Olay. Dominique había respetado su decisión. La mayoría de las veces. Compró 12 panecillos de canela el día de la inauguración. Marin lo acusó de manipular las cifras de ventas. Él regresó a la mañana siguiente y compró 6 más. Ella, con el tiempo, dejó de discutir. Cerca de la entrada del salón, un joven empleado observaba a Dominique reírse de algo que Marin le había susurrado. El joven se volvió hacia Rosa. El señor Castellano siempre fue así. Rosa siguió su mirada. Dominique en ese momento intentaba rescatar su mancuernilla de las garras del cachorro. Marin no ofrecía absolutamente ninguna ayuda. Los ojos de Rosa se llenaron con las mismas lágrimas que alguna vez había escondido afuera de la cocina. No. El joven esperó. Rosa sonrió. Simplemente olvidó cómo reírse. Al otro lado del salón, Dominique por fin recuperó su mancuernilla. Marin aplaudió, dramática. Rosa terminó su frase en voz baja, hasta que él se lo recordó. Dominique miró hacia Marin. Por un momento, el salón lleno de gente desapareció. Él extendió su mano hacia ella.
Ella se la entregó con gusto. Alguien lo notó. Después otra persona. El aplauso se extendió por todo el salón. Marin se rió. Dominique negó con la cabeza, pero también sonreía. «Es tu culpa», murmuró. «Mi culpa». Esta casa solía ser silenciosa. Marin se recostó contra él. «¿Y cómo te está funcionando eso?» El cachorro ladró. Rosa se rió. La familia aplaudió más fuerte. Dominique miró alrededor de la casa que alguna vez había confundido con una fortaleza. Después miró a la mujer a su lado. 9 años de silencio no habían terminado porque Marin lo obligara a olvidar lo que había perdido. Terminaron porque ella le demostró que amar lo que le quedaba no era una traición hacia las personas que ya no estaban. Dominique apretó su mano. Marin apretó la suya de vuelta, y la risa viajó por cada pasillo de la casa castellano. Esta vez, nadie se sorprendió al escucharla. Fin.